Hola queridos amigos, nos complace darles la bienvenida nuevamente. Hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, me gustaría comenzar nuestra reunión de hoy con el tema del Islam y el Hadish que nuestros espectadores han compartido. En el Islam, en el Hadish, se dice que un ángel no entrará en una casa donde hay imágenes. También se dice que en el día de la resurrección el castigo más duro caerá sobre aquellos que crearon estas imágenes y les esperan severos tormentos en el día del juicio final. Respecto a esto, nuestros espectadores se preguntan lo siguiente: ¿a qué imágenes se refería exactamente? ¿De qué casa habló el profeta? Bueno, esta conversación es una continuación de nuestras transmisiones sobre las imágenes, ¿verdad? Sí, el tema es extenso y amplio. Entiendo. De hecho, todo es sencillo, amigos. La única casa que una persona puede construir para Dios es dentro de sí misma. Por muy bonitos edificios que construyamos, por mucho que los llamemos que son la casa de Dios y demás, la casa de Dios en el mundo material no puede existir. Simplemente no puede. Pero cuando el amor de Dios surge en nosotros, cuando damos nuestro amor al mundo espiritual y recibimos una respuesta, esto es exactamente lo que crea una casa donde Dios se instala. ¿Lo ves? Eso es lo que se puede llamar la casa de Dios. Un templo no hecho con las manos. ¿Has oído hablar de él? Sí, claro. Sí. Es el único templo que se le puede construir, mientras que todo lo demás, bueno, entiendo las religiones, las tradiciones. Bueno, permíteme decirlo de forma sencilla. El único templo que podemos construir es en nosotros mismos. Me refiero al templo para Dios. Si abrimos la puerta para Dios en él y Dios se instala ahí, esto es realmente nuestro mérito. Sin embargo, no importa lo que utilicemos, madera, piedra o cualquier otra cosa, para construir cualquier edificio, y no importa cómo lo llamemos ni cómo lo decoremos, esos no son más que locales para, bueno, ¿cómo decirlo? Para nuestra comunicación, nada más. ¿Cómo puede ser eso una casa de Dios? ¿Vive realmente Dios, por así decirlo, entre paredes de piedra en el mundo material inevitablemente muerto? ¿El Dios eternamente vivo? Por supuesto que no. ¿Y puede estar Dios en nuestro cuerpo? Una pregunta sencilla. No. Pero sin embargo, en nosotros como en nuestro cuerpo, tanto en el físico como en el energético, En la estructura. no importa cómo lo llamemos, en nuestra estructura energética, en nosotros, cuando el amor es generado, precisamente generado por nosotros, entonces el amor vivo viene en respuesta. Aquí sí se forma una casa de Dios, así que todo es muy simple. De hecho, este punto también es bueno, el de que cuando tienes imágenes en tu casa, un ángel no va a entrar. Sí. Bueno chicos, aquí también es muy sencillo. ¿Cómo puede entrar un ángel en donde ya no hay lugar para él? ¿Puede un ángel entrar en una casa donde vive Satanás? No puede, mientras que, ¿qué es una imagen? Una imagen es una ilusión que el diablo ha creado y vive ahí. Así que cuando creamos una ilusión, la alimentamos y desperdiciamos nuestra vida. Después de todo, no invertimos nuestra vida en el amor de Dios, en el contacto con el mundo espiritual. Gastamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra energía en lo que está obviamente ni siquiera muerto, sino en algo que definitivamente no existe, en una imagen. Como dijo una vez, las imágenes son sombras. Sí, son sombras de la luz, que distorsionan la verdad. Y puede la luz pura y genuina, fluir allí donde hay algo que la distorsiona, donde predominan las sombras. Una simple pregunta. Claro que no puede, amigos. Por eso ya hablamos mucho de las imágenes, de lo que son y de cómo viven. Vamos a simplificar, vamos a intentar explicar una vez más que, como decían los antiguos, Dios asignó a cada humano una duración de vida de al menos 1500 años. Se preguntaba por qué la gente vive tan poco. La respuesta era simplemente sorprendente.
Dios es muy bueno, bondadoso y generoso. Nos dota de todo. Una vida larga, muy larga, así como felicidad, alegría y salud. Nos dota de todo. Sin embargo, ¿por qué es así con nosotros? ¿Por qué vivimos poco? ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué no tenemos paz, felicidad y alegría? Es una buena pregunta, ¿no? Tenemos un estilo de vida equivocado. ¿Qué quiere decir con un estilo de vida equivocado? Debemos comer adecuadamente, dormir lo suficiente, descansar, amarnos de alguna manera, cuidarnos y explotar nuestro cuerpo con cuidado, ¿verdad? El estado psicoemocional. Bueno, el estado psicoemocional. Deberíamos estar satisfechos con todo, ¿verdad? Y de nuevo, nuestro estado psicoemocional depende de factores externos, ¿no es así? Así es. Por ejemplo, si estamos rodeados de un equipo bueno, maravilloso, donde nos sentimos bien, o en una familia donde nos respetamos unos a otros, donde todo es espléndido, donde nos cuidamos unos a otros y todo es maravilloso, ¿no es así? Así es como debería de ser. Sin embargo, ¿alguno de ustedes ha visto condiciones tan perfectas en la vida real? No hay nada perfecto en este sistema, en efecto. Absolutamente cierto. Sí. Ahora ya está deformado a priori. literalmente fantasea. ¿Por qué? Si una familia, digamos, se compone incluso de 3 personas, así que si no se dedican a su propio desarrollo espiritual, no han logrado ningún resultado todavía, no pueden ser perfectos. Simplemente no pueden serlo. ¿Por qué? Porque tienen imágenes, tienen emociones, se irritan, luchan por ser el alfa. Hay confrontación y todo lo demás, todo el tiempo, en cualquier grupo, en sentido literal de la palabra. Incluso un niño intenta dominar y luchar por nuestra atención, la atención de los adultos. Esto ya es una atracción de atención. Incluso si lo entendemos todo, le prestamos atención. Sabemos exactamente lo que su diablillo debe tener para que crezca y así sucesivamente. Es decir, somos alfabetizados, inteligentes y espiritualmente maduros. Mientras que un niño es inestable, ya crea un montón de provocaciones y vive de imágenes. ¿Alguien enseña a nuestros niños a desarrollarse adecuadamente? Nadie les enseña en el formato consumista. Esto es realmente así. Haz lo que quieras, ¿no? Así que un niño intenta fantasear libremente, especialmente durante los primeros 5 o 6 años antes del impulso primario. Incluso es inútil hacer algo, digamos, para educar. No es inútil, no. En realidad debemos educar, debemos contar, explicar, etc. Una persona debe despertar espiritualmente. Sin embargo, un niño no se siente a sí mismo como una personalidad. Durante el impulso primario, la personalidad realmente se asocia con la conciencia y ya puede separarse como un adulto, por así decirlo, más cerca del surgimiento secundario o después de él. Así la persona hace una elección final sobre de cómo debe vivir, ya sea con Dios o con el diablo, ya más cerca con el impulso secundario. Bueno, aproximadamente en ese momento. ¿Significa esto que aquellos, digamos, niños no preparados, que no conocen el otro lado, la experiencia y la percepción a través de los sentimientos, se afianzan más en el nivel de la conciencia en los momentos del impulso primario y secundario? Sí, veamos cómo crecen los niños, ¿de acuerdo? Después de todo, tienen juegos, fantasías, hablan con amigos imaginarios y todo lo demás, por lo que pasan mucho de eso, En la imaginación. que sería útil para nosotros a lo largo de los años. Es decir, sus vidas en la imaginación crean muchas cosas, porque es exactamente la conciencia secundaria que al evolucionar aprende a manipular la personalidad. Todo es muy simple. Un humano es el único ser en este mundo que es capaz de dar vida a la ilusión, porque los animales no tienen ni pueden tenerla. Sí, los animales más evolucionados también piensan por medio de imágenes, tienen un pensamiento primitivo, pero no tienen la fantasía que tiene un ser humano. ¿Por qué? Una pregunta sencilla. Porque no poseen aquello que realmente da vida. Una persona es de alguna manera, bueno, eso está mal, pero una persona de alguna manera es divina, porque hay una parte del mundo espiritual en ella. Lo que deberíamos invertir, digamos, en ganar la vida, lo gastamos en dar vida a las imágenes en nuestra cabeza. Nadie piensa en eso. Mientras que en nuestra realidad las imágenes no son un producto de nuestro cerebro. No. Las imágenes se generan en nuestro cerebro y podemos verlas con, digamos, nuestra vista interior, ¿sí? Cualquiera puede verlas. Es un ejemplo sencillo.
Cuando estamos luchando por el dominio en un grupo y hay algún competidor o estamos tratando de ganarle a alguien, en la juventud, el amor, todo lo demás, de chico a chica, de chica a chico, ¿qué ocurre? Conversación constante, comunicación constante, Alimentación. con la imagen de la persona, o surge una disputa con alguien. ¿Importa? No importa dónde estén, amigos, en el trabajo, en casa, en una familia, en cualquier sitio, no importa. Se encuentran con un demonio más fuerte. Entonces comienza el juego de los diablillos en tu cabeza. Esta microlucha se mantiene. Por supuesto. Continúa, sí. Sí, estamos convenciéndolo. Le contamos algo, es decir, al principio creamos una imagen de una persona inexistente. Lo diré de nuevo. Hay una persona concreta, pero creamos una imagen de una persona inexistente. Un fantasma. Fantasma en el sentido literal de la palabra. No existe en el mundo material, pero al mismo tiempo existe en el mundo etéreo. Existe de verdad. Hablamos con él, gastamos nuestra energía vital en él, vive a nuestra costa. Esto es extremadamente beneficioso para el sistema, es beneficioso para nuestra conciencia, porque pagamos el precio de nuestra propia vida, pagamos la ilusión. ¿No es así? Así que también, ya sabe, cuando hay tales escenarios en tu cabeza, pierdes la frontera entre la realidad y este juego imaginario con el fantasma. Por supuesto. Y el diálogo tiene lugar con el fantasma. Luego, por supuesto, hay ciertos requisitos o exigencias para esa persona en la vida real. Además, también nos sentimos emocionalmente alterados. Sí. Porque cuando nos encontramos con una persona real, ya hemos construido una conversación. Cierto. Tenemos un diálogo preparado y debería haber un resultado listo, mientras que todo va de manera no prevista. Las relaciones ¿Por qué? se construyen en la cabeza, Por supuesto. que definitivamente no se corresponden en la realidad y nunca lo harán. No se corresponden. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a un demonio de igual fuerza, o incluso más fuerte, ¿no es así? Si nosotros utilizando el lenguaje de las religiones llamamos a la conciencia demonio o chaitán, ¿no importa? ¿No es así? Entonces mira lo que es realmente interesante en este caso. Si nuestro demonio es más fuerte mientras que el de nuestro interlocutor es más débil, entonces todo se desarrollará prácticamente como lo planeamos todo. ¿Quién nos ha dado cuenta de eso? Ese es exactamente el resultado. Así que si hemos aprendido a observar como un observador incluso desde la posición de la conciencia primaria o incluso mejor desde la posición de la personalidad, cuando ya tenemos un cierto grado de libertad, entonces nos damos cuenta de todos estos patrones, nos damos cuenta del juego de nuestra conciencia y nos damos cuenta de cuáles son las imágenes fantasma en nuestra cabeza. Es entonces cuando entendemos claramente por qué no puede nacer un ángel. En otras palabras, no podemos convertirnos en un ángel si trabajamos para Satanás. Eso es imposible. Además, estamos desperdiciando nuestra propia vida. Ahí es donde se esconde la respuesta. Incluso los antiguos describieron esto, que gastamos lo vivo en nuestras ilusiones, creando cosas inevitablemente muertas. Entonces, vivimos un periodo de tiempo tan corto que a veces no tenemos tiempo para hacer algo aquí por nosotros mismos. Pero eso es culpa nuestra. Sí, Igor Mikhailovich, esta es la cuestión. Por ejemplo, una persona ha creado algunas imágenes para sí misma y entiende que esto es malo. Los chicos hacen la siguiente pregunta. ¿Es posible deshacerse completamente de esta imagen? ¿Es posible simplemente borrarla de la memoria, de la conciencia para siempre? Formatearla, sí, como una memoria. Sí, formatearla. Es posible formatear la memoria. Entendemos que se necesita tiempo para deshacerse de una imagen activa y fuerte, de, por ejemplo, ese fantasma que has creado y que te domina. Para deshacerte de él necesitas tiempo y esfuerzo. Pero la cuestión es si te librarás de ella para siempre o no. Por supuesto que no. Puedes desactivarla, pero no puedes eliminarla completamente y seguirá existiendo y seguirá comiendo tu vida. Pero no tan activamente como comía cuando estaba activa. ¿No es así? ¿Qué comía? Se comió una persona, la que la creó. Por lo tanto, mis amigos, ya saben, lo principal no es ser una comida, incluso para su propia imaginación. Y todo estará bien, ¿verdad? Correcto. Bueno, así son las cosas con estas imágenes. No te das cuenta de cómo te conviertes en una bola de masa.
Así que es posible formatear la memoria, pero nunca te librarás de la imagen que has creado. La estarás alimentando exactamente mientras existes en el cuerpo aquí. Así que tu prana o energía vital, digamos, se distribuirá a esta imagen también. La cuestión es si será activa o inactiva. Algunas personas dirán, no es realista, es posible deshacerse de ella. ¿Qué nos estás diciendo? Amigos míos, en este caso estamos contando hechos absolutos que han sido confirmados por numerosos experimentos. ¿Lo dudan? Experimenten. Solo necesitan un buen hipnotizador, su consentimiento, y verán cómo aparecen muchas cosas, incluso de su infancia. Simplemente eso. Las imágenes que crea un niño desaparecen. No, crecen con él. Así damos lugar a una legión de los que viven en lugar de nosotros. Por eso, de los 1500 años que se suponía que vivimos un corto periodo de tiempo, porque muchas cosas viven en lugar de nosotros. Gracias a sus explicaciones, una vez usted dijo que las imágenes son como un programa o un archivo determinado en un ordenador. Claro. Y que incluso... Por supuesto, eso es lo mismo. Hay un archivo o escribes un poema, da igual. Haces un dibujo en el ordenador. Ahora apagas el ordenador, pero el archivo se guarda. ¿Por qué? Porque la energía está almacenada allí. No, consume energía, la consume. Si no consume energía, simplemente desaparece. Pero no desaparece. Otro tipo de energía. Por supuesto. ¿Cuál es la diferencia? La energía es energía. Si tiene, digamos... Pero está ahí, sí. Claro que sí. Hasta que no se suministre la electricidad Mientras haya... y descomprimas el archivo por tu elección. Correcto. Y si de nuevo, como dices, por nuestra propia elección conectamos la energía a esa imagen de nuevo, se vuelve activa. Puedes y debes desactivarla. Las imágenes no deben predominar en la mente de las personas porque son muy dañinas. Por eso en el Islam habla explícitamente de eso, y mucho. El profeta Mahoma prestó mucha atención a eso. Pero ¿qué pasó? La gente siguió adelante y lo pervirtió. Entiendo que no debe haber imágenes en una casa para que entre un ángel. La gente simplemente quita todo tipo de imágenes, cuadros o cualquier otra cosa de sus casas. Bueno, mis amigos, siempre es así en nuestro mundo. Todo el intervalo que se relaciona con el despertar y el crecimiento espiritual se traslada a algún plano material. Podemos hacerlo con gusto en nuestra vida externa, quitar todos los cuadros, televisores y todo lo demás, incluso no usar el teléfono. Podemos hacerlo para alcanzar el paraíso. ¿No es así? Sí. Pero percibimos lo que está dentro de nosotros como propio. No entendemos lo que los grandes nos dijeron. Y que lo que realmente nos quita la vida es una imagen banal, es lo que vivimos y no lo que colgamos en la pared. Porque si no se cuelga en la pared o si una persona elimina varias imágenes impresionantes externas, entonces lo más probable es que la conciencia le ataque con toda su fuerza. Dentro de sí mismo. Dentro de sí mismo. 100%. Se intensifica la presión aún más. De ahí viene todo, ¿comprendes? Entonces, aquí hay otra pregunta. Igor Mikhailovich. Cuando se recorre el camino espiritual, se produce una transformación interior de la persona, su transfiguración interna. Se revela un tremendo poder del alma. Así, es como muchos dicen que se empieza a ver la verdadera realidad y se encuentra la visión espiritual. Aquí está la pregunta que nos hacen a menudo. ¿Qué es la visión espiritual? ¿Cómo sé que ya la tengo? Aquí hay ¿Qué tan una... espiritual soy? Sí. Es una pregunta frecuente. ¿Tengo visión espiritual o no? Aquí es donde la gente también se confunde muy a menudo. Existe el concepto de vista interior, ¿de acuerdo? Es decir, vemos imágenes y hablamos con ellas. Es como, no sé, si estás sentado en una sala de cine y ahí está. O cierra los ojos y hay una sensación de que está cerca de ti. Esta es nuestra visión interna, mientras que la visión espiritual es algo completamente diferente. En la visión espiritual no hay imágenes, entonces, ¿cómo es? Da una comprensión y un conocimiento claro, ¿verdad?
Pero cuando la gente empieza a hablar de lo que ve y demás, es magia trillada. En realidad es hacerle juego al sistema. La apertura del tercer ojo. Incluso el décimo ojo. Correcto. Eso es una picardía del sistema, pero sí te lleva por el mal camino. Así que no apoyamos que la gente hable de eso y lo comparta. Muchos de nuestros amigos que realmente practican y siguen el camino espiritual lo saben. Como que establecemos un tabú para que la gente comparta sus sentimientos internos y más aún cualquier manifestación extrasensorial o algo de este tipo. ¿Por qué? Porque es algo muy contagioso para otras personas. De nuevo, ya sabes, las fantasías humanas. Parecer, pero no ser. Y muchas otras cosas. Bueno, todos sabemos que algunas personalidades bastante débiles juegan con eso, por así decirlo. Por lo tanto, para evitar este tipo de travesuras y malentendidos de este asunto entre las personas cuando se encuentran con tales manifestaciones del camino espiritual, cuando el Chaitán les abre el ojo interior, una persona es capaz de ver realmente algo. La gente puede ver realmente lo que puede estar sucediendo en algún lugar. Pueden prever el mañana. ¿Cuántos casos de estos hay? En realidad son muchos. O mejor aún, cuando eso también sucede a menudo. Y muchas personas nos contaron que entraron a una habitación, se sentaron un rato, hablaron, se fueron y más tarde alguien les dijo, has venido y me ha dejado de doler la cabeza. O has venido y nos hemos sentido tan felices y bien. Está claro que cuando una persona trabaja en sí misma es una fuente de ciertos poderes, irradia, digamos, poderes divinos. Alat. Ciertamente, si Él está cerca, todo tipo de cosas pueden pasar para algunas personas, ¿verdad? Para algunas personas, digamos, incluso las imágenes desaparecen en sus cabezas en presencia de tal persona, mientras que en otros el demonio se vuelve aún más violento. Se activa. Sí, bueno, digamos que esos son una minoría. La mayoría de la gente siente, digamos, un cambio de humor, una mayor sensación de bienestar, se siente mejor. Eso es normal y natural, pero el problema es que algunos de nuestros amigos empiezan a considerar que es un regalo de Dios. Ya saben, confunden lo pecaminoso con lo justo. No son trucos del Chaitán, sino que es un regalo de Dios. Es una cierta etapa de desarrollo espiritual, y si no obtienes tales habilidades, lo más probable es que no hayas madurado lo suficiente, o que el sistema no esté interesado en ti. Eso también ocurre, sí. Sí, en otras palabras, no has madurado lo suficiente Eso también ocurre, o abusan de ello y desvían el camino. Digamos, porque el sistema da tales señuelos. Son pasteles a lo largo del camino que, gracias a estos pasteles, ya sabes, como un maníaco atrae a un niño diciendo, aquí tienes un caramelo o un trozo de pastel, ven conmigo, tengo juguetes en casa. El sistema hace lo mismo, una persona sigue el camino espiritual, le queda una pequeña parte del camino por delante, empieza a madurar y aquí el sistema empieza a atraer. Aquí hay habilidades extrasensoriales para ti y ahora puedes sentir a la gente y puedes entender lo que piensan. No escuchar los pensamientos, sino entenderlos. La diferencia es enorme, ¿ves? Además de ver algo, anticipar algo, hay tales mimos del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema sabe lo que viene. Esa es la respuesta. Eso es cuando las personas acaban de encontrar una experiencia inicial durante las prácticas espirituales y, ciertamente, se acercan a personas más experimentadas y hasta se obsesionan con esa experiencia. Dime, ¿la experiencia que encontré ya es una visión espiritual o no? Este es ya el primer peligro de que la persona anhele esta magia. Por supuesto. Por eso mismo el sistema los engancha. ¿Por qué? Porque cualquier manifestación inusual es lo que nuestra conciencia anhela. ¿Para qué? Para obtener una mayor individualidad, para destacar en la multitud, para sobresalir, para convertirse en un alfa. Una persona tiene habilidades extrasensoriales, ¿de acuerdo? Ya no es como los demás. Puede ver a otra persona, sentirla y percibirla. Ver dónde y qué tipo de problema tiene con su salud, o qué pensamientos tiene, o cómo es su estado de ánimo. Eso ya es algo interesante, ¿lo ves? Así que mucha gente empieza a dedicarse al desarrollo espiritual también para recibir esto como un regalo. En muchas religiones también se le llama un regalo de Dios. Espera, ¿la magia es realmente un regalo? Para los santos la magia era un castigo. Y para cualquier persona cuerda es un castigo. Es otro truco en el camino que te ha distraído. Has invertido tu atención. ¿Y qué significa has invertido tu atención? Has entregado tu vida a la magia.
Amigo mío, no te quedará energía suficiente para la vida. ¿Entiendes el punto? Es muy simple. No solo alimentamos las imágenes, sino que empezamos a invertir nuestra atención intensamente en estas manifestaciones ilusorias de cierta extrañeza. ¿Qué tiene de inusual? Bueno, para entender lo que una persona está pensando, lo necesitas. Entienda lo que está pensando. ¿Y quién pone esos mismos pensamientos en su mente? La misma persona que se los pone a él, se los pone a usted. Por supuesto, es fácil para él hacer que los entiendas. Anticipar el mañana. Lo siento, si vives como un esclavo del Chaitán, por supuesto que vas a prever el mañana. ¿Por qué? Porque eres un esclavo del Chaitán y él sabe lo que harás mañana. Pero cuando eres una persona espiritualmente libre, Chaitán no sabe lo que te pasará en un momento porque eres libre, no tiene poder sobre ti. Es eso lo que debes procurar. ¿No es esto de lo que se habló? Sí, se dijo que todas estas ilusiones, todas estas imágenes, son como cortar las alas Por supuesto. para el que quiere volar hacia la altura espiritual. Sí, claro. Y en lugar de convertirse en un ángel y volar hacia el cielo, te conviertes, perdón, amigo mío, en un ganso. Un ganso doméstico ordinario al que el sistema le corta las alas o le cuelga un ladrillo y saltas y te retuerces mientras que tu destino es simple. Serás una comida para el propio sistema. ¿Vale la pena? Una pregunta sencilla. Algunas habilidades extraordinarias. ¿Sabes qué es lo más valioso y extraordinario? Es ganar la vida. Eso es lo más importante. Y no la búsqueda de la magia, aunque algunas personas definitivamente gastan toda su vida en ganar alguna habilidad mágica, en volverse como alguien más. Bueno, eso es... Igor Mikhailovich, ¿por qué el profeta estaba en contra de los milagros? Y básicamente todos los mensajeros de Dios ¿Quién? Por supuesto. tratan los milagros de alguna manera, digamos, con temor. Porque todos los milagros que ocurren aquí son hechos por Satanás. O una persona debe poseer tal poder espiritual para hacer que Satanás haga algo. Este es el mundo material. Cualquier cosa aquí, bueno, cualquier movimiento de, digamos, una materia al otro lado, es energía que es dispuesta por Satanás, es materia muerta y no viva, mientras que la vida pertenece a Dios. Sin embargo, una persona posee la vida y la muerte al mismo tiempo, solo por su propia elección. Una persona como personalidad puede ganar o elegir, ya sea la vida o, ser una subpersonalidad. No morirá después de la muerte, ese es el problema. Pero tampoco llegará a estar vivo. Eso es aún peor que morir. Es realmente importante rastrear estas cosas en ti mismo. Lo que mencionó, cuando la gente se encuentra y dice, me sentí mejor con tu presencia, o mi dolor de cabeza se fue con tu presencia, estuve contigo, y eso es true. Bueno, usted sabe, esto presiona sobre la megalomanía. Por supuesto. Eleva a una persona a sus propios pensamientos. Tipo de tratamiento sin contacto. Correcto, soy un héroe. La gente dice, si una persona está cerca de gente altamente espiritual, debe ser así, ¿verdad? Así que él, el que está cerca de los grandes, ¿cómo puede caer ante esto? En otras palabras, el grande se supone que los protege de los demonios. Amigos míos, todos somos personas, solo personas, y cada uno es individual. Recordemos, no quiero, digamos, acusar a nadie ni nada. Solo recordemos la historia, ¿sí? Estaba Jesucristo, que mostró algo, ¿bien? Devolvió la vista. Resucitó. Devolvió la vida. Correcto. ¿Qué les dijo a sus discípulos? Dijo, después de mí harán mucho más que yo. Sí, sí, sí. Él dijo, yo simplemente le devolví la vista a un hombre, mientras que tú le darás a la gente la vista espiritual. Yo simplemente devolví la vida a un hombre muerto, mientras que tú darás vida a la gente. Eso es mucho más grande. ¿Y qué hicieron? Algunos de los que estaban cerca de él y le escuchaban. Seamos sinceros. ¿Cómo se exaltaron a sí mismos? Tomemos a Simeón. Milagros. Sí. ¿Qué le atrajo los milagros? Lo externo. ¿Cómo lo publicitaron? ¿Y cómo le hacían creer a la gente que incluso cuando camina, si su sombra toca a un enfermo mortal, este se recuperará? ¿Qué hizo Jesucristo principalmente en, digamos, el mundo tridimensional? Resucitó a la gente. ¿Cuál de los apóstoles resucitó a los muertos?
volvemos a encontrar que fueron Pablo y Pedro. Bueno, se puede escribir todo lo posible, ya sabes. El papel lo aguanta todo. Resucitó a los muertos. Los muertos no resucitan a los muertos. Sin embargo, esto no se aplica a los médicos. Ellos simplemente no dejan morir el cuerpo vivo, nada más. ¿Verdad? Sí. Existe un parecido total, incluso superado en muchos aspectos. Pues bien, Jesucristo incluso hizo lo mejor. Se esforzó de alguna manera. Sí. Curó, hizo algo más, mientras que este solo se va. Sombra. Y por su sombra, ¿te imaginas cuánto poder tiene un hombre santo? Mientras que la conciencia también nos ofrece un tratamiento sin contacto, no solo por la sombra, Bueno, eso también. sino simplemente por su presencia. ¿Y cuántos, perdón, seamos sinceros, quiénes nuestros amigos estuvieron con nosotros, estudiaron, siguieron el camino espiritual? Lograron buenos resultados y luego de repente descubrieron un don para curar a la gente sin contacto y obtuvieron la capacidad de influir en la gente, incluso a través de fotografías. ¿Dónde están? Una simple pregunta. ¿Por qué no están en el camino espiritual? Se han apartado. Es un tema importante. Si fuera un solo caso, podrías ignorarlo. Pero cuando ya hay toda una serie de casos, una persona recibe poder que puede redirigir a otras personas. Pero ¿de quién es el poder? Después de todo, lo sabían y lo entendían. Qué interesante, ¿no? Convertirse en un mago tan poderoso cuando se puede influir. Cuando se puede devolver la salud y quitarla, cuando se paga bien, cuando los demás, perdón, tiemblan de miedo frente a ti. Mira qué tentador, Poder. que hasta la gente normal se quitó de en medio del camino correcto. Aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo es su vida ahora? Ahora lo saben, prácticamente todos. Bueno, pronto se les unirán más personas. Más por venir. Una simple pregunta. Es una pena que no hayamos podido mostrárselos para que ellos mismos nos cuenten. Tenemos un tabú sobre la magia. Bueno, además de eso, está este proyecto, ¿no? Para estudiar. Para estudiar. Sí. Pero se trata de estudiar. No tiene nada que ver con la magia real, amigos. Eso es simplemente un proyecto, un estudio donde la magia, donde la gente misma no son nuestros participantes. Se estudian la magia en control de sombras. Para aquellos que son personas del primer tipo, es difícil para ellos llegar. Ya sabes, esto es para entender que hay algo diferente. Así que a través de la ciencia, a través de la investigación, llegan al punto donde hay algo correcto. Entonces, cuando confunden a su conciencia con los hechos, dicen, aquí hay algo, un hombre que lo hace y otro que lo hace. Si hay magia, entonces existe el diablo. Correcto. Y si existe el diablo, entonces existe Dios. De esta manera, algunas personas también consiguen ponerse en el camino correcto, el espiritual. Otra cosa, Igor Mikhailovich, además de la magia, observamos el siguiente fenómeno, que cuando los chicos se embarcan en el camino espiritual, quieren tomar herramientas más fuertes a la vez. Cuando se les pregunta, ¿por qué no haces, por ejemplo, el entrenamiento autógeno? No empiezas con eso. ¿Por qué empiezas con la práctica de la pirámide directamente? Dicen, tal vez si tomas una herramienta más fuerte, entonces usted será capaz de escapar del sistema rápidamente. Para salir rápidamente, sí. Sí. ¿Qué empieza a actuar aquí de nuevo? La megalomanía, la autoconfianza. Pero la megalomanía y la confianza en sí mismos son las herramientas de Satanás que mantienen a la gente que les empuja a hacer esto. Entonces resulta que la gente, al no tener ni práctica ni experiencia, toma las herramientas que no puede utilizar. Después la propia conciencia les dice, bueno, ¿y tú? No eres bueno en nada. ¿O las herramientas están mal o hay algo malo en ti? En raros casos, algo está mal en ti, normalmente. Las herramientas están mal, mientras tú estás bien. ¿No es así? Entonces toda tu atención se centra en lo que no puedes hacer. No consigues realizar esta práctica de la pirámide. ¿Cómo se puede tener éxito en ello? Bueno, imaginemos un ejemplo sencillo, amigos míos. Imaginen un gimnasio, una sección de boxeo. Un principiante llega al gimnasio, nunca ha estado en el ring, ni siquiera se ha puesto los guantes. Se pone los guantes por primera vez y dice, ¿qué aprendo? Es fácil. Estos son los guantes, aquí hay un sparring. Esto es todo, pégale. Y esto es todo. Pégale más fuerte y no seas tímido y vamos a hacer sparring con el campeón enseguida. ¿Es así, no? ¿Cuál será el resultado?
Una simple pregunta. Saben, les daré, amigos míos, compartiré un ejemplo personal de mi vida. Solíamos hacer deporte en un complejo deportivo. Practicábamos ciertos tipos de deportes y junto a nosotros había levantadores de pesas. Yo ya era entonces candidato a maestro del deporte, mientras que los levantadores de pesas eran algunos jóvenes deportistas de diversas clases y tiraban de las pesas. Entonces de repente se nos ocurrió una idea. Bueno, ¿por qué no las levantamos nosotros? Así que entramos. Porque fuimos allí, sí. Bravuconada. Por la bravuconería. Sí. Bueno, si ellos pueden levantarlo, ¿no seremos capaces de levantarlo o qué? Lo hicimos, pero casi nos rompemos todos los ligamentos. Perdón, un deportista principiante que llevaba solo 5 años levantando pesas, pudo levantarla, mientras que yo, que ya tenía una profunda experiencia en el deporte, podía fácilmente levantar la pesa que a mí casi me destroza en el sentido literal de la palabra. ¿Por qué sucedió? Una simple pregunta. Porque a veces se necesitan años. Porque yo practicaba otro tipo de deporte, ¿ves? Exactamente, sí, claro. No estaba preparado físicamente para levantar este tipo de peso. No tenía una técnica de levantamiento de pesas. En el deporte hay sutilezas por todas partes y estas sutilezas son extremadamente importantes, amigos. Así que no hay que hacer nada estúpido. Tomar ejemplo de lo que es correcto y lo que es incorrecto no se debe hacer. Yo hice lo incorrecto en su momento. Igor Mikhailovich, algunas personas dicen, de acuerdo, no tengo éxito cuando lo realizo individualmente. Correcto. Sin embargo, tomemos esa misma práctica de la pirámide. Tal vez, durante las reuniones con amigos, digamos en una práctica colectiva, tendré más éxito. Así que de repente te enfrentas al hecho de que estas expectativas tuyas no se hacen realidad. Te parecía que podías estar en sintonía con todos, pero no funciona. Espera, ¿qué significa sincronizarse con todo el mundo? Cuando se realizan las prácticas espirituales y meditativas, es decir, las prácticas como la pirámide, sí, el Chetverry. Cuando, por ejemplo, 10 o incluso 500 personas, no importa, se reúnen en una sala bastante estrecha y comienzan a realizar estas prácticas, sí. A veces es necesario, amigos míos, ¿para qué? Para entender cómo se realizan técnicamente. Pero no conseguirás realizar esta práctica correctamente. Son prácticas individuales, ¿ves? Es decir, cuando son muchos en una sala y la sala es bastante estrecha, resulta que nos superponemos unos con los otros a nivel energético. ¿Funcionará algo? No lo hará, ¿sabes? Yo también lo compararía con... Le pido perdón por la comparación, pero sería muy acertada. Imagina que, digamos, 20 de nosotros entramos en la sala. No importa. Nos dan violines y arcos. Un entrenador o lo que sea. O un profesor de música nos dice, toquen la nota en sincronía. La tocaremos sincronizada si es la primera vez que tenemos un violín y un arco en nuestras manos. ¿Qué es la A? Sí, ¿y qué es? ¿Dónde se puede Y conseguir? en realidad, si toca una A, bien, la tocaremos. Exactamente. ¿Dónde está? De acuerdo. ¿Qué hay de malo en eso? Se nos exige que seamos así, que estemos en sintonía. Amigos míos, saben que el camino espiritual es sencillo. Realmente muy sencillo. Y es hermoso. Pero requiere disciplina. Y frenar al Chaitán al menos un poco para que no imponga tonterías en nuestras mentes. No hay que poner el carro delante del caballo, sinceramente. ¿Por qué? Porque si una persona no está preparada, si no conoce y no es hábil en las técnicas, no tiene sentido emprender las prácticas serias, incluso meditativas, por no hablar de las prácticas espirituales. En otras palabras, no aprenderías nada. Simplemente no puedes hacerlo. Físicamente es irreal. ¿No es así? Lo es. Esta práctica de la pirámide debe ser realizada por todos en el camino espiritual. De nuevo la pirámide. Se ha escrito y contado sobre ella. Sí. Tanto la pirámide como el Chetverry son prácticas individuales. Son necesarias para aquellos que no solo se embarcan en el camino espiritual, sino que pretenden ir más allá en el servicio al mundo espiritual. Es decir, a pesar de ganar la vida aquí en el mundo, una persona permanece en el servicio al mundo espiritual. Pero francamente, este es un fenómeno raro. Pocas personas pueden hacerlo. Y es un caso aún más raro cuando una persona está realmente decidida.
y ya se está preparando para el servicio al mundo espiritual. Una persona realmente se mantiene firme. Precisamente esta persona necesita esta práctica. ¿Para qué necesita esta práctica? Es una buena herramienta que se puede utilizar, digamos, desde el otro lado de este mundo. ¿Lo ves? Para convertirse en esa nuez muy dura y desviar estas fuerzas innecesarias hacia sí mismo tanto como sea posible, para que las uvas estén más seguras, para que vivan y maduren, Madurar. hasta que se convierten en nueces ellas mismas. ¿Lo ves? Esa es la cuestión. Mientras que en nuestro caso, ya sabes, la conciencia dice, soy un héroe, puedo hacerlo ahora, así llegaré más rápido a algún sitio. Pues bien, permíteme decirlo de forma sencilla. ¿Ayudan estas prácticas o es posible llegar al mundo espiritual sin ellas? Por supuesto, es posible, chicos. Pueden hacerlo sin ninguna meditación, sin ninguna oración, sin nada, solo a través de la generación de amor. ¿Saben cuántas personas lo han logrado? Y les diré aún más, hace literalmente 6.000 años no había prácticas, no existían, porque iban a ser necesarias. Una persona nacía, aprendía lo que es el amor y cómo amar a Dios. Se le hablaba de eso, además estaba rodeado de signos que funcionaban correctamente y conocía todos los signos. Estaba en la sangre de la gente, era la esencia humana. Más tarde todo cambió y durante 6.000 años hemos estado olvidando y degradando todo. Y cuanto más avanzamos, más difícil y peor se vuelve, ¿no es así? Así es. Así que hoy en día, cuando una persona, ya sabes, no está preparada y no sabe nada, además debido a la información que recibió de varias religiones, incluso si estaba en la búsqueda de cómo alcanzar realmente la vida durante la vida, por así decirlo, aquí se encuentra con técnicas que, bueno, ya sabes, yo haría la siguiente asociación. Es como si hubiera personas muy hambrientas, quieren comer, ven la comida y la huelen, pero no pueden alcanzarla. ¿Por qué? Está detrás del cristal. Y una persona tampoco puede alejarse porque no hay una comida en ningún otro sitio. Aquí la ve, pero no puede tomarla. Es un punto simple, ¿no? Así que ¿por qué conducirte a ti mismo en la situación cuando hueles y ves que otra persona está haciendo algo? Entiendes que puede hacerlo mientras que tú no lo haces. Ya sabes, en realidad desestabiliza. El sistema comienza a jugar en eso. Quiero decir, chicos, que todo debe ir de acuerdo a un plan. Entonces todo funcionará. Aunque te digo que ese no es un criterio. De nuevo, tomemos un ejemplo sencillo. Mucha gente empieza a sincronizarse en la realización del loto. Lo entiendo cuando se trata de Alat con Alat, sí. ¿Cuál es la diferencia entre loto y alat? ¿Es posible sincronizar en alat y en loto? Es posible y necesario. En Alat Alat es realmente para todos. ¿Qué es Alat? Digamos, si lo describimos asociativamente, es cuando una persona genera amor y renuncia a Satanás. Así ella reduce el poder de Satanás en este mundo. Si puede generar amor, entonces durante este tiempo no solo reduce el poder de Satanás, sino que también lo hace más débil, por así decirlo. Imaginemos, hay una sequía, una grave sequía, y hay un lago. Saltamos a este lago, a sus aguas puras. Antes teníamos sed y calor, ahora nosotros mismos nos sentimos agradables y bien, pero además nos llevamos esta humedad a la tierra seca. Cuando saltamos a este lago hay salpicaduras, caen a la tierra. Esto es, bueno, útil y agradable, disculpen. Esta comparación es, digamos, es demasiado superficial para mostrar el significado de Alat. Cuando una masa de gente lo realiza, pues es muy bueno. También recuerdo... Debilita a Satanás. Usted dijo que es cuando todos juntos vamos y le decimos que se vaya. Nos alejamos de Satanás. Bueno, en términos civilizados nos alejamos de Satanás, ¿cierto? Cierto. O en pocas palabras le decimos que se vaya. No con palabras, sino con hechos. ¿Ves? Eso es exactamente, eso es lo que es. Al menos por un tiempo. Esto es realmente bueno. ¿Y qué es el loto? El loto es una práctica muy seria. Es una práctica espiritual, aunque comienza simplemente como un entrenamiento autógeno. Correcto. Una persona pasa por todas las etapas de entrenamiento autógeno, meditación y práctica espiritual y va hasta el infinito. ¿Es posible sincronizarlo? Es imposible, simplemente imposible. Es una práctica individual.
Pero ¿por qué se realiza en grupo y realmente tiene un efecto tremendo? Pero de nuevo, ¿cuándo funciona? Funciona cuando todos están en sintonía con el trabajo, cuando todos se esfuerzan y desean realmente. Entonces, si cada uno se sumerge en su propia profundidad, de nuevo, ¿por qué bucear, amigos? Desde tiempos inmemoriales, el mundo espiritual, el otro mundo, ha sido comparado con las aguas. Al fin y al cabo, somos animales terrestres. No somos peces, vivimos en la tierra. Y para nosotros, el otro mundo es el agua, en la comprensión de nuestra vida cotidiana. Por esta misma razón, ese mundo fue comparado asociativamente con el agua. E imagínate, te sumerges en el océano, aguantando la respiración, digamos, porque de todas formas tienes que volver a la superficie. Alguien puede sumergirse 1 metro, alguien puede sumergirse 2 metros. Alguien puede sumergirse más profundamente y al principio del viaje solo nos acercamos a este océano. Tenemos una intención, ¿sí? Sentimos su humedad, la olemos, simplemente disfrutamos de estar cerca del océano. Si nos atrae y simplemente queremos entrar en él, eso ya es una intención de entrar en el camino espiritual, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo? Entramos un poco. Entramos en el agua. Y sumergimos los pies en el agua. Sí. Sentimos el agua fresca. Todo el deleite de esta agua es exactamente lo mismo que el loto. Todo va por etapas gradualmente. Entonces entramos, nos sumergimos completamente cerca de la orilla. Luego nos sumergimos más y más profundamente bajando las profundidades, ¿verdad? Entonces luego aprendemos a bucear profundamente, a recuperar perlas de valor incalculable y traerlas a este mundo desde aquel mundo. Pero eso ya es después. Es cuando un grupo bucea, ¿no? Quiero decir, imaginemos un grupo de nadadores. Bien, o buceadores de perlas. Están los que sacan perlas y están los que aprenden. Ahí es donde las clases en grupo son sumamente importantes y valiosas, ¿sí? Cada uno bucea individualmente. No todos están en la misma nota o en la misma profundidad, digamos. Cada uno es individual. Alguien se sumerge más profundamente mientras que tú no puedes sumergirte, pero el otro siempre emite de fondo. Siempre está lleno de energía, siempre está lleno de vida en aquellos que lo realizan cerca. Es imposible no sentirlo. Es como un camino guía y atrae. Efectivamente te sumerges en las hermosas aguas del océano. Mientras miras que alguien va más profundo, comprendes que el otro mundo más maravilloso y bello se abre para él. Ahí hay más felicidad y más alegría. Entonces, naturalmente, te mueves con todo tu esfuerzo. Te falta el aire, pero te mueves con ansias y cada vez más profundo. Sin embargo, hay que ser honestos porque sucede lo contrario. Cuando un buceador experimentado buceó más de una vez, consiguió más de un cubo de perlas, pero la vida, el viento en su cabeza, algo más, ya sabes, como los amigos ayudaron, las cosas pasan. Entonces es como si estuviera atado con espuma de poliestireno, ¿sí? Él trata de bucear, pero se tambalea sobre las olas con el viento. El océano está debajo de él. Entra en la práctica, pero no puede sumergirse. ¿Por qué? La espuma de poliestireno no lo deja, mientras que la espuma de poliestireno son todas nuestras imágenes, pensamientos y todo lo demás. Eso también ocurre. Aquí también hay una diferencia. Si un nadador tiene experiencia y realmente aspira a Dios, realmente aspira al amor, ¿qué hace? Continúa. Luchando. Continúa, dijo Tatiana, es cierto. Finalmente está en las aguas del océano. Las cuerdas se mojan y se aflojan, uno se vuelve resbaladizo y al luchar se libera. La espuma de poliestireno se queda arriba mientras que él se va a las profundidades. Sin embargo, hay otras situaciones en las que la persona tiene menos experiencia y cuando se encuentra con esto, se enreda aún más y no puede sumergirse. Eso ocurre. Necesita tiempo para que estas cuerdas se descompongan y la espuma de poliestireno se desprenda. Estas situaciones también ocurren, por lo tanto, el loto es una práctica espiritual muy profunda y seria. Y la realización colectiva de esta práctica es muy valiosa, Sí. porque, como usted dijo una vez, hay quienes crean este azar de inmersión. Por supuesto. Hace poco estabas en tierra. Solo estabas pensando. Estabas pensando si debías entrar. ¿Has visto a alguien bucear? Pero cuando ves esa felicidad y deleite que presentan después cuando emergen y se lo dan a la gente, bueno, y cuando lo sientes, cuando lo sabes, simplemente no puedes quedarte en tierra. Todos se sumergen. Sin embargo, también hay gente así, especialmente, ya sabes, cuando un grupo se acaba de formar, no han logrado la armonía en el trabajo y alguien empieza a hacer preguntas. ¿Para qué necesitas perlas? A veces sucede que están a punto de sumergirse.
mientras que alguien tiene intenciones totalmente terrenales y entonces todo se altera. Infunde ciertas dudas. Seguramente, los que saben bucear se sumergen profundamente, mientras que otros, los que solo estaban a punto de acercarse al océano o mojarse los pies, seguro que alguien entre ellos empieza a preguntar, ¿para qué hacen eso? Sin embargo, en la profundidad no se oye la voz de las dudas. No, en cuanto una persona se sumerge con la cabeza, el poder de Satanás desaparece. Eso es lo bello del loto. ¿Saben a qué se parece esto? Eso si alguien ha estado buceando, y más aún si lo ha estado haciendo en la profundidad. Hay mucho ruido en la playa y los niños gritan, pero basta con sumergirse y los sonidos se vuelven completamente diferentes. Todo cambia. Eso es incluso si no se sumerge a mucha profundidad. Pero cuando te sumerges más profundamente todo es completamente diferente. La práctica espiritual del loto blanco es magnífica, por eso lo llamaron el loto blanco. Porque no hay ninguna suciedad, crece en un pantano, pasa por las aguas sucias y ante el sol aparece precisamente una flor blanca como la nieve que absorbe la luz del sol y se muestra con toda su pureza. Por mucho que se manche, la suciedad no se adhiere a ella. Ese es el efecto del loto, esa es la cuestión. Así, por asociación con esa flor, esta práctica recibió su nombre, aunque hemos dicho que también hay otras prácticas, por ejemplo, esa misma práctica del círculo, ya hablaremos de ella en algún momento, también es interesante. Todo comienza simplemente con el amor, amigos, con una intención. Si simplemente has sentido o entendido que el océano existe, por no decir que lo has visto o algo más, es suficiente con entender que existe y aspiras a ello. Entonces, si aspiras de verdad, si sientes que eres un ser humano, entonces si te esfuerzas, entonces ciertamente, definitivamente descubrirás toda la belleza de este océano. Pues si uno realmente quiere, es imposible no ganar la vida. Solo si pierdes ante Satanás. Solo si te desvías. Pero para no desviarse del camino, amigos míos, hay un navegador muy fiable y correcto. Es el amor. De hecho, si una persona, digamos, siente esa necesidad dentro de sí misma, al igual que en el servicio, ¿sí? Si una persona siente la necesidad de compartir la felicidad, la alegría de compartir sus conocimientos y de servir realmente al mundo espiritual, entonces nada lo detendrá, ¿verdad? Sí. A pesar de todas las dificultades que tenemos ahora, seguimos encontrando tiempo y superando mucho. Créanme, solo para comunicarnos con ustedes, ¿verdad? Al fin y al cabo, eso es el verdadero amor. Así es. No necesitamos nada de ustedes, amigos, pero les digo sinceramente, simplemente compartimos nuestro amor con ustedes. Compartamos este amor entre nosotros, a pesar de todas nuestras dificultades, a pesar de todos los problemas que el Chaitán crea en el mundo. Para eso está Él, para hacernos la vida más difícil, para hacerla tan insoportable que a veces quieras escapar. Así que si hay ganas de escapar, entonces escapemos a la vida, no a la muerte. O por el contrario, el Chaitán tienta, haciendo que la vida sea tan dulce que te pegues a ella como una mosca. Entiendo esto, amigos. Sigamos eligiendo. No una cuchara de miel untada en la mesa, sino el océano infinito de la vida. Para ello, amigos, basta con amarnos, con empezar con una cosa sencilla. Empecemos con una cosa sencilla, simplemente con amarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tatiana. Gracias por el amor. Gracias, amigos. Gracias por estar ahí. Agradezco a todos aquellos que son genuinos y fieles, que a pesar del despertar de la magia, de las múltiples imágenes y deseos, permanecen fieles y honestos ante Dios, que caminan firmemente por el camino recto. Gracias, amigos. Gracias por estar ahí.